muy agradecida, agradecidos estamos de Juan, José Carlos y Catherine por aceptar esta invitación a este conversatorio que va a tratar sobre este tema, ¿no? Suben los alimentos y el petróleo, esa es la semana que hemos vivido. ¿Qué hacer desde una mirada ecosocial? Hemos visto que el alza de precio de los combustibles y de los alimentos ha originado una crisis social en el Perú, con protestas en las distintas regiones de nuestro país. Sin embargo, también sabemos que este es un problema que no es exclusivo del Perú. En lo que va del año han habido un montón de protestas similares en los países en Europa, en Asia, en América Latina, y es que el alza de los precios es un problema global, atizado por la invasión rusa a Ucrania y las sanciones que Occidente ha impuesto contra Rusia. Pero el alza de estos meses se inscribe aún en un contexto mayor, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, los crecientes desastres climáticos y cada vez más la más difícil extracción de petróleo que está llevando a la búsqueda de fuentes no convencionales cuya explotación es más costosa. Esta crisis está poniendo en evidencia la necesidad de dar paso hacia una real transformación ecológica y social sustentada, de acuerdo a nuestra postura desde la Alianza Ecosocial, en el Pacto Ecosocial, pues su impacto en los sectores populares requiere no solo de acciones inmediatas que permitan paliar el golpe sobre la economía popular, sino también de transformaciones a largo plazo que nos permitan atender a la crisis climática y ecológica que afecta más fuertemente a los sectores vulnerables. La crisis global abierta por la guerra en Ucrania exige una discusión mayor sobre los temas de fondo y la urgencia de una transición ecosocial, tanto en los temas de energía, hablando entonces de transición energética para dejar atrás la dependencia del petróleo y los combustibles fósiles, y agroalimentarios. Y por eso tenemos acá a dos especialistas en estos temas, apostando por la soberanía alimentaria, dejando atrás la dependencia de los fertilizantes y agrotóxicos importados y apostar por la agricultura ecológica y familiar. Si bien sabemos que estos caminos no son inmediatos, ni podrán reducir a corto plazo los precios, creemos que son transiciones indispensables para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y energética, así como economías locales fuertes, y al mismo tiempo dar paso a una convivencia sostenible. Entonces, esta es digamos, el enmarque, el encuadre que hacemos a esta invitación, a este conversatorio. Y entonces invitamos a Catherine Ezaguirre. Ella es licenciada en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a magíster en Desarrollo Humano. Fue becaria del Programa de Desarrollo Sostenible y Desigualdades en la región andina, Trades Inda o Trades, no sé. Bueno, eso creo que está en alemán, Catherine, tú lo puedes precisar, de Berlín, en alianza con la PUC. Y ha desempeñado en el acompañamiento y desarrollo de políticas públicas con enfoque en... Perdón. Bueno, disculpa, Catherine, acá no puedo leer más, parece que se ha cortado. O sea, tú lo precisas, es en el desarrollo de políticas públicas. No te preocupes, Doris, no hay problema. Más bien, muchísimas gracias por la introducción y también muchas gracias a los compañeros, compañeras del Pacto Ecosocial. Creo que es fundamental poder discutir estos temas. Es un gusto además compartir la mesa contigo, Doris, con Juan y con José también, que luego van a seguro también tener intervenciones en relación a estos temas de fondo, ¿no? Que creo que en el Perú tenemos un espacio de prensa bastante concentrada que no da pie a poder escuchar ideas más de fondo, ¿no? O elementos, argumentos más de fondo para comprender qué está detrás de esta crisis, ¿no? La última semana ha sido una semana dura en general para todo el país, no solamente por el alza de precios que afecta a los bolsillos de los hogares peruanos, sino porque esta alza de precios ha generado un malestar generalizado en distintas regiones del país, inicialmente en Huancayo, donde hemos visto un paro
que lamentablemente ha cobrado vidas, ¿no es cierto? Vidas de jóvenes que han estado de alguna manera relacionados a la situación ocurrida en Huancayo. El presidente, los ministros han estado este fin de semana tanto en Huancayo como en Puno discutiendo con la ciudadanía las demandas que habían detrás de esta alza de precios, ¿no? Entonces, en ese contexto de crisis, que de hecho nos tuvo un día en cuarentena, ¿no? Recordando un poco el inicio de esa situación que hemos vivido también tan dura por el COVID-19, es importante discutir elementos de fondo para entender por qué estamos en esta situación, ¿no? No solamente se trata de un alza de precios local, peruana, como bien se ha señalado, sino estamos hablando de un alza de precios global, ¿no? Y que tiene varios elementos que Doris ha ido señalando también, ¿no? O sea, primero, ¿no? Hemos tenido una situación de paralización total de la economía por el COVID-19. Y cuando la economía, cuando ya se permitió reabrir las economías globales, ha habido un flujo muy fuerte de transacciones comerciales en todo el mundo que han generado un primer momento inflacionario, ¿no? Un alza de la inflación global en la zona euro, en Estados Unidos, también de alguna manera en América Latina. Por ejemplo, un problema ligado a eso era los contenedores, ¿no? Habían muchos pedidos pendientes, retrasos en pedidos en el momento de la pandemia, y cuando se reabrieron las economías había más bien una alta demanda por poder usar estos contenedores para transportar grandes cantidades de productos, ¿no? Entonces ya teníamos una situación inflacionaria que de hecho el Perú estaba llevando de manera bastante buena, ¿no? O sea, nuestra macroeconomía, de la que tanto hablan quizás algunos ex ministros, ¿no es cierto?, tenía resultados sólidos, tiene resultados sólidos que le han permitido poder amortiguar la situación global inflacionaria que teníamos previamente, ¿no es cierto? Pero ahora nos estamos enfrentando a otro choque externo que tiene características distintas. Ya no estamos hablando solamente de una reapertura de la economía global, sino estamos hablando de un contexto de crisis, de guerra, ¿no? Que tiene influencia en todos los países del mundo, ¿no? Y quizás nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué una guerra entre países de Europa del Este, que está tan lejana, América Latina, que está tan lejana al Perú, tiene repercusiones en el Perú? Y hay gente que incrédulamente dice, no, ¿por qué tendría que ver, no? ¿Qué tiene que ver Rusia, que está a 14.000 kilómetros del Perú, con nuestra economía, con los precios de los alimentos de primera necesidad en el mercado? Sí tiene que ver porque vivimos en una economía globalizada, interconectada, con comercio internacional abierto, y los países juegan roles en relación a los productos que exportan al mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de países muy particulares, ¿no? Rusia y Ucrania son países muy particulares porque están o han jugado el rol de productores de elementos básicos para la reproducción social de la vida, ¿no? O sea, elementos importantes en nuestro día a día, sectores fundamentales que son el sector energético y el sector alimentación. Probablemente luego los demás ponentes van a entrar mucho más en detalle sobre esto, pero para entender quizás el rol que cumplen en el comercio internacional estos países, vamos a comentar un poco qué insumos proveen estos países, ¿no? O sea, Rusia tiene un fuerte poder geopolítico en el mundo, no solamente por las decisiones políticas que tomen sus mandatarios o exmandatarios, sino por la cantidad de recursos que de alguna manera tienen en su territorio y que exportan al mundo, ¿no? El petróleo, en una economía además global, internacional, tan dependiente del petróleo, Rusia es uno de los productores, un importante productor de petróleo, el carbón, que también juega un rol todavía en la provisión de energía, por más de que, bueno, hemos pasado por varios periodos también de transiciones energéticas que han ido superando de alguna manera la dependencia al carbón, pero también es Rusia un proveedor de carbón, gas natural, que de hecho nosotros también como peruanos tenemos reservas de gas natural, pero es también un producto que Rusia exporta al mundo, ¿no? Entonces, no solo eso, ¿no? Estamos viendo que elementos clave para el comercio internacional en el sector energético provienen de Rusia, pero hay otro extra que también es muy importante para la economía peruana en particular, que son los fertilizantes, ¿no es cierto? Rusia, al tener gas natural, tiene la posibilidad de procesar urea, ¿no? Que luego es exportada al resto del mundo. De hecho, es un porcentaje casi mayoritario del total de fertilizantes que usamos en el Perú, provienen de este país en específico. Entonces, en este contexto que estamos viviendo, en el cual hay sanciones económicas hacia Rusia, en el cual la misma guerra hace que el país priorice, ¿no? Cubrir las necesidades de su mercado interno, ¿no es cierto?, y no priorice exportar,
este elemento en específico, este fertilizante en específico, que evidentemente tiene muchas limitaciones y complicaciones que probablemente Juan luego nos va a comentar, escasea, ¿no? Está escaseando en el mundo y eso genera una elevación de precios. Entonces, sí, los agricultores familiares en el Perú, sí, en general la agricultura en el Perú tiene un insumo de base tan caro, ¿no? Que es la urea, que ahora está escaseando, que ya venía con problemas y complicaciones previamente antes de la guerra. Evidentemente, esto encarece toda la cadena productiva en relación al sector alimentos, ¿no es cierto? Y nos genera esta situación de alza de precios también, ¿no? Que a la par se le suma el alza de precios de los combustibles, que encarece también el costo del transporte. Entonces, es todo un encadenamiento productivo que se va encareciendo a partir de esta situación de conflicto entre dos países que proveen elementos e insumos tan importantes para la economía mundial. Hablamos de Rusia y ahora pasamos un poco a hablar de Ucrania, ¿no? Ucrania es un país mucho más pequeño que Rusia, evidentemente, pero que cumple un rol importante también en el comercio internacional en relación a la provisión de maíz y trigo, ¿no? Los elementos, los ciclos que existen en relación al maíz y el trigo ahorita se encuentran afectados, ¿no? O sea, los ciclos productivos se encuentran afectados porque las zonas, ¿no? Y esto lo comentaba incluso el reporte de inflación del Banco Central de Reserva, que normalmente no detalla tanto sobre estos temas, pero cumple un rol tan importante en la economía peruana que en su reporte de febrero, el Banco Central de Reserva comentaba con mucho detalle que, por ejemplo, para empezar el ciclo de siembra, que está por empezar en este mes, para los siguientes procesos productivos en relación al trigo y el maíz en Ucrania, un gran problema era que las zonas agrícolas donde se producen estos alimentos estaban destruidas por el contexto de guerra, ¿no? Lamentablemente había infraestructura destruida, no hay mano de obra disponible, los puertos, etcétera. Entonces estamos enfrentando una situación en la cual estos elementos van a empezar a escasear. Entonces, en ese contexto global, ¿no es cierto?, en el cual países, proveedores, productores de elementos tan importantes para el desarrollo de las economías globales, en esta situación de conflicto entre estos países, se siente, ¿no es cierto?, esta escasez, como los procesos económicos lo dicen, ¿no?, la escasez genera un incremento de precios, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno que estamos viviendo internacionalmente, que no solo lo vive el Perú, que no solo lo vive América Latina, sino que lo viven todos los países del mundo, pero la diferencia, ¿no?, la diferencia está en cómo los países, qué capacidad tienen los países para tener soberanía nacional respecto a los elementos más importantes de su economía, poder autoproveerse de algunos elementos, ¿no es cierto?, tan claves como son la energía y los alimentos, y por otro lado, qué medidas toman los estados para amortiguar estos efectos en las economías familiares, ¿no? Entonces, es ahí donde encontramos un problema y es ahí donde encontramos este malestar social generalizado en la población, y es ahí donde decimos, claro, se requieren medidas de corto plazo, se requieren medidas que de alguna manera algunos economistas, economistas agrarios, especialistas en el tema ya han ido sugiriendo para poder enfrentar esta solución. Se requieren un conjunto de elementos como, por ejemplo, ya está pasando en Chile, ¿no es cierto? El presidente Boris ya lo está comentando, ya está pasando en países de Europa, transferencias directas para que los hogares más vulnerables en situación de pobreza puedan financiar el pago de energía. Nosotros tenemos un fondo, ¿no es cierto?, de inclusión de energético para que algunos hogares puedan comprar balones de gas a precios, puedan cubrir el precio de estos balones, ¿no es cierto? Pero lamentablemente el Estado peruano no lo estaba haciendo, ¿no? Y no lo estaba haciendo no solo por una característica propia del Estado peruano de hoy, de los gobernantes de hoy, sino por una característica generalizada del Estado peruano en esos últimos 30 años, de pensar que la economía se va a solucionar en relación al libre mercado nada más, ¿no? Y que el mercado se regula solo y que las economías familiares tienen que arreglárselas a este mercado peruano que además no es nada competitivo, ¿no? Tenemos una situación de mercados, sectores claves que están concentrados con monopolios, con oligopolios, que hacen que además haya un aprovechamiento extra de estas situaciones para mantener precios elevados. Entonces, ese es el contexto que vivimos en el Perú de forma particular, un Estado con muy poca capacidad de poder incidir, además en un paréntesis para poder tener también el panorama completo, ¿no? Ya hemos visto el panorama de las economías familiares afectadas, ya hemos visto esta alza de precios en la energía y los alimentos, pero si abrimos el panorama a toda la economía peruana, nos vamos a encontrar con un detalle no menor, ¿no? Y que también tiene que ver con las consignas que están en el marco del Pacto Ecosocial, que es que los precios de los metales, ¿no es cierto? Nuestra economía es una economía
primario exportadora, que solamente extrae el mineral y lo exporta y no le genera valor agregado. Bueno, esos metales, esos recursos que son de todos los peruanos, están ahorita con precios al alza. El oro y el cobre están con precios al alza y lamentablemente, ¿no es cierto?, no hemos tenido en su momento la aprobación de una reforma tributaria que nos permita recaudar más y mejor, ¿no? Entonces, en este contexto global, a la par, hay empresas mineras que están generando muchas más ganancias de lo usual, estas llamadas sobreganancias mineras, frente a las cuales lamentablemente el Estado no está recaudando más allá de lo previsto inicialmente, ¿no? Entonces, frente a ello es que hablamos de un pacto ecosocial, frente a ello es que, y bueno, voy a compartir mi pantalla porque creo que algo importante de este espacio es recordar que desde distintas organizaciones sociales vinculadas a los temas ambientales se ha discutido que además de las medidas inmediatas, que además de las soluciones inmediatas y de corto plazo que se puedan dar, hay problemas estructurales que nos van a llevar a enfrentar una situación así una y otra vez, ¿no? Y vamos a tener otra vez un Estado incapaz de actuar. Entonces, frente a ello, creemos que ante esta alza de precios, ante esta crisis, ¿no es cierto?, en relación a sectores estratégicos como son el sector energético y el sector de alimentos, es necesario, ¿no?, ante la crisis global, un pacto ecosocial. Y el pacto ecosocial, de alguna manera resumido en 10 elementos, incluye, por ejemplo, ¿no es cierto?, declarar al Perú en emergencia climática, reconociendo que tenemos que mejorar la forma en la cual cumplimos con las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, cómo hacemos cambios justamente en esos sectores, energía que ahorita está en crisis, transporte que está en crisis por el alza de precios, industrias que no tenemos, porque por ejemplo no hemos mencionado que esa urea que ahora es tan costosa nosotros la podríamos producir porque tenemos los insumos para hacerlo, pero nuestra política primaria exportadora no ha permitido que ese insumo lo transformemos en urea y simplemente pues estamos exportándole sin valor agregado, ¿no? Entonces hay discusiones que tener en el marco de un pacto ecosocial para replantearnos la matriz productiva de nuestra economía y cambiar hacia una reactivación económica transformadora, como le hemos llamado, ¿no? Con un enfoque de economía ecológica, social, solidaria, popular, porque en este momento la clave, ¿no es cierto?, y hacia donde deberían atender las acciones del Estado y del Congreso, es en las economías populares familiares, ¿no? Esa debería ser la prioridad, que nos permita favorecer justamente las economías en todas las regiones, ¿no? Porque la queja en estos días ha sido en las regiones del país, en las distintas regiones del país, que las decisiones se toman en Lima y se pierde de vista las complicaciones que se están viviendo en las regiones de nuestro país, ¿no? Hablamos también de un cambio, ¿no es cierto?, en la Constitución Política del Perú, que incluye los derechos de la naturaleza, que le permita al Estado garantizar el cuidado de las economías familiares, ¿no es cierto? Tenemos un rol subsidiario del Estado en el artículo 60 de la Constitución que amarra al Estado y no le permite actuar en garantía de cuidar a sus ciudadanos, ¿no es cierto? Hablamos de garantizar derechos al agua segura, a la gestión integrada sustentable también. Hablamos de, por ejemplo, una transición energética, ¿no? Y aquí estamos una vez más enfrentándonos al problema del alza de precios del petróleo, pero si bien es cierto, el norte global habla de cambiar hacia energías, hacia otro tipo de energías también, desde el sur global tenemos que plantearnos también alternativas hacia una transición energética que a la par se ajusta, ¿no? Que además incluye un financiamiento para cubrir las necesidades de, por ejemplo, territorios que ahorita dependen de la renta petrolera, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos transiciones de fondo de manera integral y completa, incluyendo los distintos sectores en los cuales hay desigualdades, la política de protección integral de defensores y defensoras ambientales, que es un pendiente, ¿no? Tenemos un Congreso que lamentablemente sigue sin querer ratificar el Acuerdo de Escazú. En Chile lo acaban de ratificar hace poco, ¿no? Y en el Perú sigue siendo un pendiente, ¿no es cierto? La situación de los pueblos originarios en nuestro país también se ve complicada, ¿no? Si ya de por sí las políticas no suelen llegar, si ya de por sí hay varios pendientes, en este contexto de alza de precios, también deberían pensarse en medidas focalizadas que respondan a las necesidades específicas de las comunidades en nuestro país, ¿no? Y finalmente hemos hablado de la necesidad de la descentralización, ¿no? De una reforma integral descentralizada que apueste por fortalecer sectores productivos en cada país y que les permita no depender tanto como dependemos ahora de las provisiones y de las importaciones, incluso de alimentos de otros países,
cuándo podríamos pensar en mejorar nuestros esquemas productivos locales, ¿no es cierto?, con ordenamiento territorial. Entonces, estos elementos que están en el Pacto Ecosocial y que vamos a hacer énfasis en seguir compartiendo, en seguir generando incidencia ante el Ejecutivo y ante el Congreso para que se tomen en cuenta ante los tomadores de decisiones, son elementos de fondo que nos permitirían poder enfrentar no solo esta crisis global, sino distintos escenarios complicados que pueden venir en el futuro, en un contexto en el cual hay tensiones por la captación de recursos naturales, ¿no? Comentaba al inicio también Doris que claro, este modelo dependiente del petróleo, esta economía dependiente de la energía que proviene de fuentes fósiles, está en un límite del agotamiento, ¿no? Estamos viendo los límites de este modelo económico, de este modelo social, y frente a ello las alternativas están plasmadas en diálogo además con organizaciones sociales del territorio y desde las bases, y creemos que es necesario no solamente plantear medidas inmediatas y de corto plazo, que las tienen que haber, y con más eficiencia de las que se están planteando ahorita, por ejemplo, ¿no? Como en el Congreso que acaba de poner al Faisán y a otros elementos que no son de primera necesidad como parte de la exoneración del IGB, pero a la par necesitamos medidas de fondo, estructurales, y hay que exigirle a los gobernantes que tengan la valentía de asumirlas, ¿no? Entonces es en esa línea que venimos a este espacio para poder conversar y agradecemos además la convocatoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catherine. Entonces ahora pasamos a José Carlos. José Carlos Ugaz es ingeniero electrónico de la UNI, magíster y doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Actualmente es investigador del Centro de Energías Renovables y Uso Racional de la Energía, CERUNI, y miembro de la Red por las Universidades Nacionales de Investigación, REDUNI. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias, Doris, y muchas gracias a la Perdón, Alianza Ecosocial. sí, ¿Sí? perdón, me estaba olvidando de pedirles a quienes nos están siguiendo por el Facebook y a ustedes también, que si los que están participando acá, si quieren ir colocando sus preguntas, ¿no? Con relación a la intervención de Catherine y también de José luego y de Juan. Disculpa, José. No te José preocupes, Carlos, por Doris. favor, sigue. Sí, muchísimas gracias, Doris, por la presentación, y también muchas gracias a la Alianza Ecosocial por la invitación, que permite, como mencionó Catherine, nos permite abordar temas que lamentablemente por motivos realmente injustificables no se abordan en el debate político nacional, ¿no? A pesar de que queda la constatación evidente por las mismas consecuencias que vemos en nuestro día a día, ¿no? Y por el escenario mundial que vivimos, vemos pues que se trata de temas que requieren una urgente atención desde las instancias de decisión nacional, y lógicamente quienes no participamos de estas instancias, quienes no somos considerados por ninguno de los sectores sin disputa en el debate político nacional, sí tenemos algo que decir. Nos parece importante que la ciudadanía aborde, ¿no? Que se aborde estos temas, y en ese sentido es que agradecemos la invitación, porque creemos que humildemente podemos contribuir a este debate, en mi caso concreto, desde la perspectiva de la evaluación de lo que ha significado la transición energética, ¿no? Evidentemente, la situación es tan apremiante, como bien ha descrito Catherine, y como se evidencia a partir de el contexto de conflicto social, ¿no? Que ha motivado importantes protestas a nivel nacional. Toda situación de este tipo demanda un conjunto de medidas políticas de corto plazo, ¿no? Eso lo entendemos, ¿no? Nos parece importante, pero no podemos dejar de lado, ¿no? En el debate que ha surgido políticamente, que se debe de acompañar esta presentación de medidas de corto plazo con una perspectiva de por lo menos mediano plazo, empezar a discutir los aspectos relativos a largo plazo o al plazo estratégico, ¿no? Lógicamente, varios consideran, ¿no? Yo no estoy totalmente de acuerdo con esta aseveración, pero que buena parte de la crisis actual que se vive en Perú y a nivel mundial responde a aspectos coyunturales que podían considerarse impredecibles, particularmente en relación a las consecuencias más inmediatas que ha tenido el conflicto de la invasión rusa al territorio ucraniano, ¿no? Y las consecuentes sanciones que han significado una
disminución de oferta de algunos hidrocarburos, ¿no? Yo particularmente no estoy totalmente de acuerdo, considero que estas situaciones coyunturales en cierta forma eran predecibles, ¿no? No con precisión de repente para las fechas actuales, pero sí en una perspectiva que se viene constatando desde hace algunos meses. No es novedad para muchos saber que existía ya una situación de demanda exagerada por parte de la Unión Europea de los hidrocarburos rusos, ¿no? Y sin embargo también eso entra en consonancia con una disminución importante en la producción de energías de origen renovable, ¿no? Entonces, eso no puede responder a un tema meramente coyuntural, si bien una buena parte de la justificación ha radicado en supuestos aspectos climáticos. Cuando estamos hablando pues de transición energética y condiciones climáticas desfavorables para la generación con energías renovables, no puede ser algo coyuntural impredecible. Estamos hablando de las propias consecuencias del modelo de desarrollo adoptado, ¿no? Y de la inconsistencia, ¿no?, de las medidas adoptadas que guían las políticas de transición energética, ¿no? Y con esto yo quería presentar de repente la parte fundamental de mi exposición, ¿no? El escenario que se presenta actualmente me parece que viene como una consecuencia natural de una serie de vaivenes en el mercado de las energías, ¿no? Estamos ahorita con precios que superan por poco o están alrededor de los $100. Sin embargo, esto no es extraño en la historia reciente. Para el año 2009, el barril de petróleo estuvo por encima de los $140, ¿no? Y en ese contexto, se tomaron una serie de determinaciones desde los hacedores de políticas en el mundo, digamos, más industrializado, para supuestamente fomentar la transición energética, ¿no? Pero esta transición energética no se dio precisamente a pesar de que existía un contexto social favorable, dada la preocupación medioambiental y la urgencia de tomar medidas a nivel de políticas de Estado, no se dio precisamente para atender esas necesidades, sino que el acuerdo político, particularmente expresado luego en las lógicas del Acuerdo de París, plantea la continuidad de un modelo de desarrollo, ¿no? Y implementa políticas de desincentivo financiero al mercado de los hidrocarburos, ¿no? En contraposición, ¿no?, para generar escenarios de mercado favorables a la inversión en energías renovables. Eso fue digamos, el núcleo de las políticas de transición energética adoptadas por el mundo industrializado. De hecho, para ese momento ya había habido importantes avances en la generación por energías renovables precisamente en Europa, ¿no? Y estas se debían fundamentalmente a otras lógicas mucho más enfocadas en la producción en pequeña escala dentro de lo que se conoce como generación distribuida. Si ustedes van a países como Bélgica, Holanda, o Francia, Italia inclusive, y Alemania, lo que van a ver es que hay una importante cuota de la producción y consumo de energías renovables que se produce, ¿no?, de manera local, descentralizada, distribuida por pequeños propietarios, ¿no? Sin embargo, ¿no?, la nueva definición, el nuevo paradigma ante la supuesta limitación de esa escala de producción de energías renovables centrada en los pequeños usuarios, ¿no?, llamada generación distribuida, motivó la adopción de instrumentos financieros y de regulación, ¿no?, que supuestamente significaban un atractivo para que grandes inversores hagan proyectos grandes de generación centralizada basados en energías renovables, y básicamente es lo que hemos visto en Perú, ¿no?, donde no hay generación distribuida, no hay ni siquiera reglamento, está en discusión desde el año 2018, pero sí ha habido un proceso de subastas, ya 7 subastas de energía, o mejor dicho, 7 concesiones grandes de generación a través de 4 subastas para generación fotovoltaica que concentran beneficios importantes, ¿no? Y podemos ver que desde ese momento hasta la fecha, ¿qué ha pasado en Perú? Ha aumentado la producción de energía basada en gas. ¿Cómo es posible, entonces, valorar positivamente una política de transición energética cuyo efecto final es que la matriz energética se vuelve más carbonizada, ¿no? ¿Cómo es posible valorarlo así? Y no podemos decir que eso sea consecuencia solamente de una política peruana, sino fundamentalmente de un enfoque basado en mantener un modelo de desarrollo, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Los inversores juzgaron como atractivo el escenario generado a partir de las políticas de transición energética desarrolladas en el mundo industrializado para invertir, y eso generó un cierto auge. Pero los inversores no actúan en función de los objetivos estratégicos de las políticas nacionales, actúan en función de intereses de mercado, ¿no? Y la entrada en el mercado de la tecnología a gran escala de la explotación del fracking cambió el escenario drásticamente desde poco después del año 2011, ¿no? Y es ahí donde vemos pues, una reducción notoria del precio del petróleo, básicamente, y lógicamente después de sus derivados, que ha sido uno de los motivos que llevó a que de nuevo las industrias se basen, fundamentalmente en Europa, en energías de este tipo para su producción de energía eléctrica, ¿no? Y si bien se ha mencionado ya que los combustibles son fundamentales para el transporte de mercancías, no debemos olvidar que también son importantes para la producción, o que mejor dicho, son importantes para la producción de energía eléctrica, más aún en los últimos años, y que esto está vinculado a la producción de mercancías. Si el precio del petróleo sube, si el gas sube, y el gas se usa, y el petróleo se usa para producir energía eléctrica, automáticamente la producción de cualquier mercancía se encarece, ¿no? Y eso no se toma en cuenta cuando se habla, ¿no?, de estos aspectos. Y a ello se le debe sumar pues, que el escenario de especulación surgido, ¿no?, a partir del frenazo económico que hubo por consecuencia de la pandemia, también generó un escenario propicio, ¿no?, o un escenario, digamos, desincentivante para las inversiones en energías renovables bajo los estímulos que se habían diseñado dentro de las políticas de transición energética. Porque, lógicamente, en un escenario de ese tipo, no es difícil que se sientan atraídos en inversiones cuyo retorno está proyectado en décadas, ¿no? Entonces, ese esquema que se basaba en mantener el mercado de energía eléctrica como tal, que se basaba en una lógica de producción centrada en el incentivo a las grandes inversiones financieras para el sector eléctrico, ha fracasado. Y tenemos que decirlo porque ahora lo que hemos visto que desde el año 2020 a la fecha, precisamente la producción por las mismas consecuencias, o mejor dicho, o por la misma ineficiencia de las políticas de transición energética, ha significado cierta impredictibilidad climática. Yo no estoy de acuerdo en llamarlo impredictibilidad, digamos, ciertas condiciones climáticas desfavorables, ¿no?, ciertos regímenes climáticos desfavorables para las grandes inversiones o para las grandes centrales de producción de energías renovables, fundamentalmente la eólica y solar en Europa, ¿no? Entonces, sus políticas fueron inconsistentes, ¿no?, llevaron a tener siempre petróleo barato, ¿no?, a siempre petróleo competitivo, ¿no?, y atractivo para los grandes inversores que eran los que supuestamente iban a ser el sostén de la transición energética. Entonces estos grandes inversores no tuvieron ningún problema para atender sus compromisos de demanda energética a migrar a otras tecnologías, ¿no? Migrar de nuevo o retroceder en los avances de la reforma de la transición energética para volver a adoptar los viejos y confiables hidrocarburos, que como sabemos además tienen una particularidad, ¿no?, y esto es importante mencionar respecto a los recursos energéticos renovables, que son despachables. Entonces te permiten atender variaciones en la demanda. Y esto es fundamental desde que entendemos que todos los mercados eléctricos son mercados competitivos. Las fluctuaciones de demanda se atienden mediante subastas, ¿no? Si hay una demanda extra, alguien tiene que entrar a decir, cómprame a mí porque yo tengo tal precio, ¿no? Las energías renovables, si bien sí tienen algunas características flexibles para periodos para atender demandas excesivas, esas están concentradas en ciertas horas del día, no son totalmente despachables, ¿no? Entonces, un mercado de ese tipo, basado en la posibilidad, ¿no?, en la competencia, ¿no?, como ya mencionó Caterina, ese dogma de que la participación en un mercado libre va a llegar a regularse por sí mismo, ha traído un escenario en el que para atender de manera competitiva y atender sus expectativas de desarrollo financiero, prefieran volver a las energías convencionales. Y estas energías convencionales, además, hace 2 años, recordarán, estaban súper baratas, ¿no? Inclusive llegaron a aparecer noticias de cotizar con valores negativos, ¿no? Entonces estaban súper baratas y optaron por ellas con fuerza. Optaron por ellas por fuerza. Y eso también se evidenció en países que lamentablemente no diseñan su propia política energética, como el caso peruano, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de un fracaso estructural
de un modelo de transición energética al que Perú se sumó de manera poco reflexiva, poco crítica, porque ni siquiera adoptó las medidas adecuadas, que fueron la base para esa política de grandes inversiones, ¿no? Que fueron primero fomentar las energías renovables aprovechadas en pequeña escala. Y yendo con esta idea, quería también mencionar que precisamente ese enfoque centrado en el gran inversor, ¿no? En la posibilidad de generar un lucro rápido, ¿no? Y de dar esas condiciones de estabilidad, esos mensajes de estabilidad al mercado, es precisamente el que nos lleva a este escenario. Porque bajo todas esas medidas es que ocurre lo que ocurre actualmente. Y en el caso peruano, me parece que el agravante que se debe mencionar es que, bueno, se trata de una situación global, no podemos negarla, pero que esa fragilidad que se evidencia debido a cómo se ha configurado el mercado global y la circulación de mercancías, una de ellas el propio petróleo, que tiene que circular grandes distancias para ser utilizado, ¿no? Se evidencia aún más en Perú, ¿no? Donde precisamente podemos constatar que la producción de alimentos se da de determinada manera en zonas en las que hay escasa concentración poblacional, en una situación totalmente asimétrica que creo que solo se da en Perú. No puedo, al menos, no soy especialista en el tema, pero no he conocido, al menos en Sudamérica, una capital que esté tan concentrada, ¿no? Y donde la producción de alimentos sea tan escasa, ¿no? Entonces, escenarios como el actual responde también a la continuidad de aspectos estructurales, no solo en la política de transición energética o la política energética internacional general y la nacional, sino también en la propia estructura del flujo de las mercancías más necesarias para el día a día, ¿no? Entonces, también me parece que dentro de ello, así como se plantea, y quizás Juan lo va a desarrollar en mayor detalle, la necesidad de tener políticas coherentes con lo que es la producción de alimentos, que todos sabemos que descansa fundamentalmente en la agricultura familiar y la agricultura a pequeña escala, ¿no? Sobre todo los alimentos que consumimos, porque la agroindustria atiende otro tipo de demandas, ¿no? También pasa con la energía, ¿no? Quizá corresponde comenzar a evaluar en Perú, como en algún momento lo hicieron, y fueron los momentos de mayor avance en los sistemas de generación de energías renovables en los países industrializados, quizá ese enfoque deba ponerse en debate en Perú, o un enfoque semejante en el que se valora que la producción de energía es más eficiente cuando no se transporta. Esta no tiene que transportarse y esta puede ser consumida localmente por quienes la producen. Y eso implicaría una nueva configuración, porque esto estaría vinculado también a las posibilidades de tecnificar y mejorar los criterios de la producción de nuestra agricultura familiar y consecuentemente también de rediseñar las redes de distribución de los alimentos. Dentro de otro aspecto que también no quería dejar de mencionar, aunque solamente como concepto, el hecho de la necesidad de definir nuevos criterios de movilidad también, ¿no? Entonces, lo que sería la transición hacia nuevas formas de movilidad, dentro de ellas también cambiar su propia matriz energética hacia la electromovilidad. Entonces, cerrando, creo que vivimos, sí, consecuencias de un aspecto coyuntural que necesita una respuesta inmediata, pero no podemos perder de vista el horizonte de mediano y largo plazo, particularmente en casos como el peruano, donde se evidencia que es insostenible esta idea de adoptar de manera acrítica, sin reflexión, las políticas de transición que se definen en otros países que no responden a nuestra realidad. Y centrar la discusión de nuestras políticas basadas en las pequeñas unidades de producción, precisamente en la eficiencia basada en producir y consumir localmente. Esa era mi intervención. Una vez más, muchas gracias por la oportunidad para participar en este evento, también tratando de aportar con el tema energético. Muchísimas gracias, José Carlos. Dos intervenciones totalmente motivadoras para la conversación. Entonces ahora vamos a escuchar a Juan Sánchez Barba. Él es economista también, director ejecutivo de la Red de Agricultura Ecológica del Perú y vicepresidente del Consorcio Agroecológico Peruano, experto en agroecología, desarrollo sostenible y descentralización. También forma parte de la Alianza Ecosocial. Muchísimas gracias, Juan, por tu participación. Ok, muchas gracias, Doris.
y gracias a la Alianza Ecosocial por la invitación al consorcio y a la RAE para explicar los problemas que tenemos hoy que trabajar en este conversatorio. Creo que el título del conversatorio es absolutamente adecuado porque necesitamos enfrentar desde salidas que surjan de la Alianza Ecosocial y de los movimientos ecológicos y agroecológicos la crisis que nos estamos enfrentando el día de hoy. Las intervenciones de Catherine y de José Carlos creo que han ilustrado muy bien tanto el panorama económico general como las alternativas que empiezan a surgir también desde el lado de la producción de energías alternativas. Lo que quiero hablar ahora con ustedes es un aspecto también tan importante como los anteriores y tiene que ver con el tema de la alimentación, porque así como han subido de manera desmesurada los precios del petróleo con todo lo que implica esto, con los costos que esto implica en los demás factores de la economía, también ha subido de una manera exponencial los costos y los precios de los alimentos, sobre todo aquellos alimentos importados, de los cuales el Perú es dependiente en un 30-35% de lo que consume a nivel nacional. Yo he querido hacer una exposición, voy a compartir la pantalla para poder enfrentar este tema desde una visión, como lo ha hecho José Carlos también, más estructural y no solo coyuntural. Me dicen si se observa la pantalla. Sí, ahora sí, Juan. Ok, entonces vamos. El conversatorio tiene una pregunta que es efectivamente importante. ¿Qué hacer desde una perspectiva ecosocial? Y por eso que es también importante entender, como ya lo dijo José Carlos, que esta no es una crisis coyuntural. Lo coyuntural se acelera una crisis mucho más global que además, como lo decimos en la Alianza Ecosocial, es ecosistémica. Hay una crisis económico-financiera ya de antes. Una crisis energética que se ha explicado en lo que explicó José Carlos. Una crisis alimentaria que también se ha generado, sobre todo a partir del impacto del COVID-19 en la salud y en la alimentación de las personas. Hay una crisis ecológica por el cambio climático que todos conocemos y encima de todo eso hemos tenido la pandemia del COVID-19. Lo que empezamos señalando, que la mayoría de nuestros problemas, los problemas que están vinculados en esta enumeración de crisis, son sistémicos. Cada uno de ellos tiene una dinámica particular, pero todos están interrelacionados entre sí, de tal manera que cualquier agravamiento de uno de ellos afecta a todos los demás. En estos momentos tenemos un factor absolutamente externo a todos ellos, que es una guerra, lo cual añade a los factores de riesgo que cada una de estas crisis tiene elementos adicionales que efectivamente son los que tenemos ahora que enfrentar. Pero si es así, el cambio climático, que es como el gran telón de fondo, una crisis estructural que está poniendo a la humanidad al borde de la extinción, es, en nuestra opinión, como el gran telón que tiene causales muy claras y precisas. Pero lo más importante de todas ellas es, y quisiera destacar bien ahora, la alta correlación que hay entre el cambio climático, las emisiones generadas por las distintas formas de energía en el mundo y también las emisiones que surgen de la agricultura como factor determinante de este cambio climático. El cambio climático generado por la emisión de gases de efecto invernadero es algo que está estudiado hace mucho tiempo. En el último panel de expertos, en el último informe del panel de expertos que ha sido editado y divulgado hace un mes desde Europa, está absolutamente clara cuál es la tendencia que tenemos en este siglo de no mediar cambios sustanciales en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero desde la industria, la energía y la agricultura. Lo que más importa ahora destacar es justamente la estrecha relación que ha habido entre la pandemia de COVID-19 y los cambios ambientales globales.
que se han generado, en gran parte impulsada por la pérdida de biodiversidad. La crisis de salud que se indujo con la pandemia desarrolló y desencadenó las otras dimensiones de las crisis económica, social y ambiental que hemos mencionado. Y esto tiene que ver porque hay una relación notable entre la pandemia, la agricultura, las cadenas alimentarias que existen y están articuladas de una manera específica y que efectivamente ha desnudado la fragilidad socioecológica del sistema alimentario industrial. La pandemia permite entender que la forma convencional como se practica la agricultura, como es el caso de la Revolución Verde, puede desencadenar riesgos a la salud humana y ecosistema. La deforestación es uno de los problemas mayores que están detrás de este problema de la emisión de gases de efecto invernadero. No solamente genera gases de efecto invernadero al destruir la cobertura vegetal, cambiar de manera violenta el suelo y impedir la retención de carbono que efectivamente implican los bosques, sino además ha desencadenado procesos de liberación de patógenos que son los que se extienden a las comunidades ganaderas y humanas. Por lo tanto, el COVID, el cambio climático y las crisis que hemos mencionado están íntimamente relacionadas. Y esto es mucho más cuando efectivamente la generación de alimentos, entre comillas, está liderado por grandes empresas y corporaciones agroindustriales que tienen a elementos como la soya, y entre ellas la soya transgénica, el maíz transgénico, el trigo y otros más, como la base estructural de un sistema de producción de alimentos que se hace en todo el mundo. La expansión de la agricultura industrial ha sido el motor de la deforestación del 60% del área boscosa en el planeta. Y es, según el último informe del IPCC, el responsable del 37% de emisión de gases de efecto invernadero. Un incremento en 7% de lo que ya había detectado el IPCC en el año 2015, lo cual tiene que ver mucho con el monopolio agropecuario y el monocultivo que está debajo de esta estructura y que es absolutamente encadenado a una estructura alimentaria, agroalimentaria, que además de generar los problemas que hemos mencionado, es también responsable de la pandemia de enfermedades no transmisibles derivadas de la malnutrición, como la obesidad, la diabetes, los males cardiovasculares y epigenéticos. Es decir, tenemos un sistema agroalimentario que no solamente destruye al planeta en términos de sus bosques y la emisión de gases, sino que además enferma a las personas. No es casual, por lo tanto, que todas las personas que han fallecido en COVID, en el caso peruano en particular, el 85% de ellos hayan sido debido a comorbilidades generadas por estas enfermedades que hemos mencionado. Entonces, el sistema agroalimentario, la forma como se produce, es además causante de múltiples problemas y agravando estos problemas, el problema de salud. La agricultura industrial es uno de los factores determinantes en la emisión de gases de efecto invernadero. Como hemos mencionado acá, las emisiones de óxido nitroso, y de óxido de carbono y de metano, debido a la deforestación, el cambio de uso del suelo y el uso intensivo de fertilizantes, es mayor que la captura de carbono y la emisión de oxígeno. Es decir, finalmente en este balance entre lo que se emite y lo que se deja de emitir, largamente la agricultura y el sistema que lo acompaña es causante de ese 37% de gases de efecto invernadero. Y esto es importante señalarlo porque al señalar las alternativas que tenemos que enfrentar, tenemos que ser claros frente a las causales que están detrás de este modelo. Porque este modelo es altamente dependiente del uso de agroquímicos, tanto para el abonamiento del suelo como también para el control de plagas y enfermedades. Un incremento intensivo del uso, por ejemplo, de NPK, de urea, de los agroquímicos convencionales orientados a la búsqueda de fertilidad del suelo, no hace otra cosa que generar daños ambientales, daños a la biodiversidad
y contradictoriamente a lo que se supone, no está incrementando la productividad en general de la producción de alimentos, sino todo lo contrario. Y acá está demostrado. En los últimos 30 años, el incremento del uso de fertilizantes, básicamente de origen químico, urea y NPK, ha crecido sustancialmente. Pero eso no va de la mano con un incremento en el rendimiento de lo contrario. Al contrario, el mismo periodo de tiempo, el uso de los fertilizantes no ha significado un incremento en el uso de la eficiencia en el manejo productivo. Hay una contradicción entre el incremento del uso y un decrecimiento en el rendimiento de cultivos. Y esto por una razón técnica. En los cultivos, solo el 30% se usa de manera eficiente para que el abonamiento corresponda. El 70% no se usa. Y por lo tanto, cuando hoy dependemos tanto de un insumo químico como la urea o el NPK, todos ellos basados en una energía como el petróleo, tenemos que tener en cuenta que estamos además desperdiciando recursos que podrían ser utilizados de una mejor manera, porque no se está haciendo uso eficiente de estos agroquímicos, sino al contrario, se está desperdiciando la economía y se está contaminando al planeta. El cambio climático es efectivamente el problema más grave que tenemos en las manos. Y en el Perú en particular, el país que, de acuerdo a todas las informaciones, es el tercero en el mundo en cuanto a vulnerabilidad, esto debe ser mucho más preocupante. Sin embargo, como lo hemos dicho en el Pacto Ecosocial, el tema del cambio climático y las alternativas de mitigación y adaptación no están en las políticas públicas. Hace mucho tiempo que, por más que uno ha planteado las alternativas y hay compromisos del país con el Acuerdo de París, estos no se cumplen y sistemáticamente estamos dejando de lado esos compromisos. Y esto implica que justamente la mayor cantidad de población en el país es vulnerable a los desastres relacionados con el cambio climático. Están relacionados también expuestos a periodos de sequía, una gran cantidad de personas. 5 millones de personas están expuestos a precipitaciones muy intensas debido al cambio climático. 5.6 millones de peruanos están expuestos también a periodos de heladas y sequías, la mayor parte son los de las zonas andinas. Y 14 millones de peruanos son vulnerables a la inseguridad alimentaria y a los efectos del cambio climático. Sin embargo, como lo demuestran todos los estudios, si nosotros invirtiéramos hoy un sol para poder mejorar la adaptación al cambio climático, sería muchísimo más barato hoy que hacerlo dentro de mucho tiempo. Hoy invertimos un sol y estamos ahorrando 10 soles por cada sol invertido. Este es el costo de oportunidad que implica la economía verde y el cambio que implica una estructura nueva de producción. Si no invertimos hoy de acuerdo a una reconversión productiva integral que empiece por la agricultura, pero que continúe en las demás actividades agrícolas, industriales, energía y demás, el costo de oportunidad que va a ser en el futuro, hacer lo mismo va a ser tan oneroso que absolutamente es imposible, será imposible de pagar. ¿Cuáles son entonces las alternativas a la crisis de precios del petróleo y de los alimentos desde la perspectiva ecosocial? Para nosotros, la agroecología es la alternativa para un nuevo sistema alimentario saludable con la sociedad y con el planeta. Como todos sabemos, la agroecología es una disciplina científica, es también un sistema de prácticas agropecuarias y un movimiento social y político de agricultores, de científicos, de organizaciones de base y de consumidores. Es una disciplina que integra conceptos, herramientas y técnicas de una manera holística, que dimensiona no solamente la economía y la producción, sino la política, la cultura, los recursos naturales, que tiene a los territorios como el elemento central de actuación, y esos territorios en un país de montañas como el Perú son las cuencas hidrográficas de las 3 regiones naturales. La agroecología es también un sistema que articula la producción de alimentos saludables, la conservación de la biodiversidad y contribuye a la adaptación y a la mitigación de los gases de efecto invernadero para reducir el cambio climático. La agricultura tiene que ser ecologizada.
Ese es el mandato principal de la propuesta ecológica. La agricultura hoy no está ecologizada. La agricultura hoy está basada en una producción intensiva, entre comillas, derivada del petróleo y sus distintas variedades. Y además de un manejo de semillas cada vez más inútiles y no sostenibles y crecientemente más transgénicas. En vez de hacer un modelo de trabajo de ese tipo, la agricultura tiene que basarse en la ecologización del proceso productivo para volver a generar un equilibrio entre la producción agrícola, los recursos naturales y el clima, generando a su vez alimentos sanos, sin pesticidas, pero también alimentos sanos sin la comida chatarra a la que nos están acostumbrados las empresas. Hay que convertir, por lo tanto, la crisis en una oportunidad. Hoy, con el incremento sustancial de la urea y de los derivados, como el NPK y otros, se genera un problema, ya todos lo conocemos, pero ese problema no se puede resolver solamente haciendo subsidios, como lo que se está haciendo ahora. Se van a invertir 700 millones de soles en subsidios ¿a qué? A la importación de la urea. Y volviendo al tema que mencioné antes de la eficiencia, ¿qué significa 700 millones de soles para importar urea que solamente se va a utilizar en un 30%? Porque lo demás, ya se ha dicho, no se usa. En vez de utilizar ese dinero para hacer una propuesta integral que reconvierta la agricultura hacia la agricultura ecológica, el gobierno sigue cediendo a la presión de las agriculturas convencionales, que lo que más les interesa es bajar sus costos. No hay ningún problema en entender la angustia de los productores, pero también hay que entender que si la mayoría de los agricultores depende, sobre todo de la pequeña agricultura comercial, depende de la urea y de los derivados de ella, es porque no tiene otra alternativa para trabajar de manera eficiente la fertilización de sus suelos. Y eso es lo que permitió al Consorcio Agroecológico y al Ministerio de Agricultura hace poco organizar un foro internacional que justamente llamamos Crisis de Fertilizantes Sintéticos y Respuestas desde la Agroecología, donde han surgido muchísima información que hoy voy a compartir con ustedes porque fue derivada para eso, para mostrar que sí existen alternativas de producción alimentaria y que hay alternativas a la urea y al NPK que son absolutamente mejores y más eficientes, y que lo que debería hacer el gobierno es generar una propuesta de emergencia que atienda desde el primer día no solo el subsidio fácil, sino la mejora de los sistemas productivos, haciéndolos más eficientes y combinando, tal vez en una alternativa de transición, la agricultura basada en la ecología y en los recursos naturales con la producción basada en el uso racional de agroquímicos. Y por eso que se menciona como una alternativa, la primera y de más inmediata, reducir al 30% el uso de abonos químicos y emplear, en vez de seguir empleando más abono químico o más urea, emplear las llamadas enmiendas orgánicas, es decir, el abono orgánico, el compost y todas las alternativas que voy a describir ahora. Haciendo esa modificación, no solamente mejoraríamos la eficiencia en la producción en un 50 o 60%, como lo demuestran muchos estudios de Linía y otras entidades privadas, sino además estaríamos haciendo una reducción de costos de producción, que efectivamente es lo que más angustia ahora a los agricultores. En vez de ser un uso intensivo, masivo y sin razón de la urea, reducir el uso de la urea y de los químicos para combinarlo con producción orgánica de abonos orgánicos, las llamadas enmiendas, y hacer, por lo tanto, una medida de cortísimo plazo que podría ser mucho mejor que el subsidio ciego, que es lo que hoy está haciendo el gobierno como la única alternativa. ¿Qué tenemos como alternativas? Para empezar, el guano de islas. El guano de islas es probablemente una de las fuentes de abonamiento más integrales, que tiene todos los elementos que hoy se importan del país a través de los insumos químicos como el NPK, el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Y tiene todos esos componentes porque efectivamente así lo ha demostrado la ciencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, el uso es muy reducido. Solamente se usa 25.000
de 25.000 a 30.000 toneladas de guano de isla en los últimos años. Del 2005 al 2019 se ha conseguido solamente esa cantidad. La meta del gobierno actual, del Ministerio de Agricultura, es pasar a un salto de 102.000 toneladas métricas, lo cual sería ideal, pero hay que tener en cuenta que eso también tiene un impacto en el ecosistema de las aves guaneras. No se puede de la noche a la mañana subir esta curva histórica porque simplemente no hay necesariamente la cantidad de abono que se necesitaría. Por eso que es importante combinar la producción de guano de islas y la venta de guano de islas, como hay que hacerlo, incrementando efectivamente su uso y su mejora, con la articulación con otros sistemas productivos basados en la naturaleza. El más importante de todos ellos probablemente sea el compost. El compost es una alternativa que además tiene la maravillosa posibilidad de ser una alternativa viable para aplicar los principios de la economía circular. Es el uso dentro de la agricultura y la ganadería de todos los desechos que producen estas dos ramas productivas. En vez de ser destruidos y abandonados, hacer uso de ellos para elevar e incrementar la producción de abonos orgánicos. Esta es la primera de las alternativas que podríamos tener junto con el uso racional del guano de islas para reducir el uso indiscriminado de los pesticidas. Pero también hay otras alternativas. La lombricultura es otra de ellas. La crianza de lombrices es una alternativa para producir humus de alta calidad que tiene además la ventaja, igual que el humus, de no destruir el suelo, sino al contrario mejorar su calidad química y biológica y generar una agricultura de más calidad. Hay una serie de alternativas también basada en la producción de abonos líquidos y muchas técnicas como el biol, el biosol y otras más que se utilizan hoy y que están validadas. El INIA tiene para cada una de ellas la demostración científica y técnica del incremento que tiene y sistémico en la producción de alimentos si uno lo compara vis a vis con el uso indiscriminado de agroquímicos. Estas son alternativas de bajo costo y que muchas de ellas están en manos de los agricultores. Pero el gran problema es que los agricultores que no tienen asistencia técnica, que no tienen capacitación, que se han hecho productores simplemente por la vida, no conocen un uso irracional y eficiente de la ciencia y la tecnología actual para hacer más adecuada su producción de alimentos. La asistencia técnica en el Perú ha sido abandonada por el Estado desde la época en que Fujimori destruyó el sistema de extensión agrícola. Y de ahí ahora no existe un sistema de extensión agrícola, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, en Brasil, y se diga en Chile o en Argentina, donde la asistencia técnica es una política de Estado. Al agricultor, si se le diera la capacitación técnica para hacer más eficiente su manejo, probablemente no tendríamos los problemas que hoy tenemos de dependencia absoluta al agroquímico. Pero además de la producción familiar, sí. Juan, perdón, ¿puedes ir cortando? Sí, sí. Pero además de la producción familiar, hay que incrementar la producción industrial de biofertilizantes y de compost. No basta solamente la producción familiar. Y aquí hay un tema muy importante. Ya hay en el Perú fábricas que están produciendo, hay biofábricas que están produciendo microorganismos y también están produciendo compost, como en el caso de la empresa Ecotani en Cusco, que es capaz de producir a partir de la basura y de los residuos urbanos, un compost de alta calidad que puede ser exactamente igual en calidad con el guano de isla a un costo muchísimo menor, la mitad, y eso lo demuestra este cuadro. Es decir, necesitamos, por lo tanto, alternativas de transición agroecológica para darle alternativas y solución al cambio en la agricultura familiar. Como ya se ha mencionado, el 70-80% de los alimentos que consumimos vienen de la agricultura familiar. Si nosotros pusiéramos todo el énfasis en producir una transición agroecológica, es muy probable que el primer beneficiado sea la agricultura familiar y la producción de alimentos sanos. Y eso depende de políticas públicas. En estos momentos estamos incidiendo con el gobierno en la generación de un plan nacional de agricultura ecológica para poder hacer posible esa transición y pasar de la agricultura familiar de parcela a una agricultura biodiversa, como se menciona aquí,
pero también pasar de las agriculturas locales al territorio y dar el salto hacia unas zonas más grandes de producción agroecológica en las cuencas, para lo cual se necesitan inversiones del Estado, como son aquellas que la restauración agroecológica de paisajes plantea en todas partes para una intensificación productiva. Hay que invertir en siembra y cosecha de agua, recuperación de ecosistemas, manejar sistemas agroforestales, sistemas agrosilvoforestales, silvopastoriles y un sistema de generación de paisajes para el control de plagas y enfermedades, que son inversiones que son y solamente pueden ser hechas por inversión pública, porque esto no lo hace la empresa privada, pero esto tendría un impacto beneficioso para la agricultura y los ecosistemas impensable. Y esto orientado a la creación de sistemas agroecológicos en cuencas alimentarias. Nosotros hablamos de sistemas alimentarios sostenibles o sistemas alimentarios agroecológicos, y el espacio natural son las cuencas alimentarias. Para ello se necesita una gobernanza, un sistema de gestión público, privado y social, entre los actores privados, sociales y el Estado en sus distintos niveles acuerden políticas e inversiones que bajo el principio de la agroecología pueda hacer más sostenible su producción. Y así como dijo Juan Carlos, hay que localizar la producción. Si esto es válido para la energía, es muchísimo más válido para la producción de alimentos, en vez de depender de grandes monopolios y monocultivos sensibles. Finalmente, lo que buscamos es generar sistemas alimentarios sostenibles para cambiarles la dieta y enfriar el planeta. Eso creo que es el mensaje que debemos plantear como alternativa a este problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Tenemos ahí una pregunta para José Carlos. Paul, ¿la puedes hacer verbalmente? Hola, perdón, buenas noches. Quería consultarle a José Carlos Ugaz qué tan viable es, qué tan práctico, qué tan realista es en un país como el Perú pensar en un sistema de abastos de alimentos que no dependa del petróleo. Él ha hablado de la producción local, pero por supuesto es difícil que una ciudad, por ejemplo, como Lima, pueda realmente producir todo su alimento. Entonces, ¿qué se tendría que hacer para pensar en un sistema de abastos, de transporte de alimentos que no dependa del petróleo, o eso es en realidad inviable? ¿Cómo lo ve? Muchas gracias por la pregunta, Paul. Hay algo que es curioso, que me queda de una idea que alguna vez vi en un debate político de estos asuntos en Inglaterra, que menciona nada es inviable o sea, ninguna de estas medidas es inviable, ni siquiera el cambio total de nuestro sistema de transporte de alimentos, si planteas que las posibilidades están en cambiar el modelo. O sea, si quieres mantener el modelo actual, ¿no?, de producción centralizada, basado en el lucro, ¿no?, entonces no se puede cambiar, no es viable, ¿no? Porque si para realizar, digamos, yéndonos un poco en términos clásicos, ¿no?, si para realizar el valor de los alimentos producidos, estos tienen que convertirse primero en mercancías y entrar al flujo de mercancías, o sea, si quieres mantener el sistema, obviamente es inviable, ¿no? Porque siendo el petróleo una mercancía, también esta tiene que realizarse, ¿no? Entonces, si lo atas a ello, a mantener el modelo y en el que toda la riqueza creada necesita convertirse en mercancía y seguir un tránsito de mercancía antes de realizar su valor útil para el ser humano, estaríamos hablando pues de que es inviable. Ahora, yendo a términos técnicos, ¿no?, concretos, reales, científicos, obviamente no es inviable, ¿no? De hecho, una de las posibilidades que derivan dentro de un proceso de tránsito, que obviamente va a exigir muchas otras medidas de mediano y largo plazo, pero la producción local de energía está atada al desarrollo de una infraestructura tecnológica que es posible, o que hace posible la producción de otro tipo de combustibles, concretamente del hidrógeno, que no es contaminante, ¿no? De hecho, algunos evalúan que la electromovilidad en sí, ¿no?, no es la perspectiva de un transporte sostenible en el largo plazo,
¿no? Particularmente por la necesidad de andar reciclando las baterías, ¿no? En ese caso, algunos plantean que sí es la mejor forma de tránsito porque la infraestructura eléctrica está atada al desarrollo de la infraestructura necesaria para producir luego, al menos en pequeña escala, hidrógeno. Y el hidrógeno sí permitiría, porque el hidrógeno es un combustible, es almacenable, ¿no? Podría ya dar origen a medios de transporte quizá un poco más similares a los que conocemos ahora, ¿no? O sea, donde hay un tanque, ¿no? Que se puede cambiar, se puede rellenar, ¿no? Y que permitiría, pues, desarrollar una flota de transporte distinta a la que hay actualmente. Lógicamente, para que esto sea eficiente, porque estamos hablando ya no solo de la oferta del combustible, sino de su propia producción, es necesario repensar la organización de los flujos de alimentos, ¿no? Y su forma de circulación, cómo estos se organizan para llegar hasta sus puntos de consumo. Entonces, eso también es parte, pero definitivamente no es inviable desde que cuestionemos la continuidad del modelo de producción y circulación que tenemos actualmente. Bien. Bueno, es muy retador lo que estás planteando, José Carlos. Es como abrir la mente, ¿no? Es cambiar el chip, como dicen los chicos. Paul me está informando que hay preguntas en el WhatsApp del Face. Paul, ¿puedes resumirlas o presentarlas en este momento o damos paso a Pilar Vicentelo que está levantando la mano? Avancemos con Pilar y luego comento las preguntas Ya. que hemos recibido por el Facebook. Ajá. Pilar, entonces, ¿puedes intervenir? Hola, muy buenas noches. Saludos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, específicamente de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Agroecología. Para mí es un gusto escuchar que desde la sociedad civil nuevamente se reúnen terca y persistentemente para abordar los principales problemas del país y desde una perspectiva ecosocial que tan falta nos hace. Efectivamente, solo para remarcar lo que nos trajo Juan Sánchez, con quien trabajamos codo a codo desde la DGDA, comentarles que ya la próxima semana comienza una nueva campaña que vamos a lanzar llamada difusión de biofertilizantes o fertilizantes orgánicos. Esta campaña la estamos promoviendo desde la DGDA en coordinación con AgroRural y con el INIA para promover nuevos biofertilizantes. Nuevos en el sentido de que son esfuerzos desde el sector agrario para difundir ensayos y experimentos validados con muchas de nuestras agricultoras y agricultores, que van a dar nuevas opciones tecnológicas para reducir el uso y la dependencia de los fertilizantes sintéticos. Estamos hablando, por ejemplo, de bioles acelerados, de combinación de guanos de isla con estiércol de ovino. Estamos hablando también de cepas de inoculantes, de microorganismos, porque estas opciones son las que queremos hacer llegar a los que están siendo más perjudicados con esta crisis, a las y los agricultores. Asimismo, que estamos en conversaciones con varios empresarios de productores de biofertilizantes para conjuntamente con ellos hacer llegar estas opciones, estos productos a las organizaciones de productores. Eso es todo lo que quería compartirles, invitarlos también a apoyar la difusión de esta campaña que va a ser a nivel nacional y darles la primicia de que se va a lanzar ya la próxima semana. Esperamos volver a estar en contacto con ustedes. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Pilar. Catherine está por retirarse. No sé si hay alguna pregunta, Paul, para Catherine. Para Catherine específicamente no hay preguntas en el Facebook. Bien. Bueno, yo tenía una pregunta, o más pregunta para Catherine, que es cómo ella ve, porque me pareció muy interesante esta
este análisis que hace de cómo cómo ha ido variando o sea, cómo esto es un problema estructural, ¿no? En el que estamos involucrados y que como que en ese esquema pareciera no haber salida, ¿no? Entonces ella nos planteó, claro, la salida del pacto ecosocial, pero ¿qué medidas concretas tomar, digamos, para enfrentar esta crisis de la guerra y también salir o sea, enrumbarla hacia medidas de mediano y largo plazo, ¿no? Y muchas gracias, Doris, por la pregunta y también a los anteriores expositores, ¿no? Creo que, como bien mencionas, se requieren medidas en el inmediato plazo y también medidas más estructurales que ya han ido mencionando tanto Juan como José en sus intervenciones, ¿no? En el inmediato plazo, ahorita la política que está aplicando el Estado son políticas planas, ¿no? Que favorecen a todos sin importar de alguna manera su capacidad adquisitiva, ¿no? Porque con la bajada del impuesto selectivo al consumo, de los combustibles, con la bajada también del IGB, que todavía es una medida que está incompleta porque el Congreso la ha de alguna manera pervertido, ¿no es cierto? Estas medidas finalmente están pensadas para favorecer a todos los ciudadanos por igual, ¿no? Entonces, pero no todos los ciudadanos están viendo en igualdad de condiciones afectados por el contexto de alza de precios. Entonces, si bien es cierto, la focalización toma tiempo, que es decir, de toda la muestra de ciudadanos, identificar realmente cuáles son los que están afectados y pensar en medidas para ellos, sí creemos que es necesario una focalización inversa, ¿no? O sea, es decir, de todos los ciudadanos, de la muestra total, poder sacar de esa muestra a quienes no están siendo perjudicados, es decir, a las clases altas, incluir en una muestra a las clases, bueno, las personas en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad, y pensar, no es una cuestión particular del Perú, que solo esté pasando en el Perú, sino que está pasando ahorita en varios países de la región y de otras regiones también, una transferencia temporal, ¿no es cierto?, puntual, que les permita poder mejorar su capacidad adquisitiva y poder de alguna manera enfrentar el alza de precios, ¿no? O sea, estas políticas el Estado peruano en el medio de la pandemia las ha aprendido a consolidar con limitaciones, con dificultades, pero creo que ya hay más manejo y más capacidad del Estado para poder entregar esas transferencias directas que parcialmente y que por un periodo corto, de forma muy temporal, puedan permitir mayor capacidad adquisitiva. Y algunos dicen, pero ¿por qué las transferencias? ¿Por qué los bonos? Bueno, lo que ocurre es que si las familias peruanas no tienen capacidad adquisitiva, rompen una cadena de consumo que puede paralizar la economía, ¿no? Que puede frenar la economía. Entonces sí es necesario pensar en medidas que sean mucho más directas y que vayan directamente, valga la redundancia, a quienes están siendo afectados, ¿no? Nos damos cuenta, y con esto pasamos a lo estructural o no, a lo más de fondo, que no solo basta bajar los impuestos, ¿no es cierto? No solo basta exonerar algunos alimentos o exonerar los precios de los combustibles, porque la estructura económica de nuestro país, que está tan concentrada, ¿no es cierto?, que tiene estos grandes oligopolios y monopolios, hacen que finalmente esa exoneración solamente incremente las utilidades del empresario, pero que no se reflejen los precios necesariamente, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y yendo a la estructura, como bien menciona Doris, creo que es necesario, y también parte de la discusión que podemos tener en este espacio, cambiar la matriz productiva, ¿no? Hacia una economía industrializada, pero también con enfoque de sostenibilidad, ¿no? Podemos discutir quizás con Juan qué rol podrían jugar los fosfatos de Bolívar en la economía peruana, ¿no es cierto? En vez de exportarlos, si los podemos transformar, evidentemente sabemos que la urea tiene limitaciones y tiene complicaciones, pero podemos pensar qué hacer con este insumo que tenemos, ¿no? Y en vez de solo pensar en exportarlo, cubrir nuestras demandas locales para el sector agrario, ¿no? Podemos pensar también qué rol va a jugar el gas natural, ¿no es cierto?, que tenemos como recurso gas natural, en una lógica de transición energética, ¿no? Lamentablemente la transición energética, que además sabemos que está limitada, aún ni siquiera empieza a andar del todo en el Perú, pero tenemos recursos de gas natural que no están llegando a todas las regiones, ¿no? Y si hubiéramos masificado el gas, los hogares peruanos ahorita no estarían enfrentando esta
alza de precios del balón de gas, ¿no? Porque nosotros, como sí tenemos el insumo, sí podemos tener margen en relación al precio del gas natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, los hogares que ahorita tienen gas natural en su casa no están siendo afectados en tal magnitud por el alza de los combustibles en general, ¿no? Entonces, ahí hay un pendiente también en nuestra economía de pensar cómo usar estratégicamente nuestros recursos en favor de las familias peruanas, ¿no? Esas son algunas de las medidas y, bueno, de forma muy chiquita, pensar también en el marco de caminar hacia una economía post-extractivista, también hay que pensar que la actividad minera que tenemos en el presente tiene que tener la capacidad adecuada y eficiente de recaudar, ¿no? Entonces, una reforma tributaria es un pendiente, porque no solamente se trata de vender nuestros recursos, sino también toda la afectación que puede incluso tener la extracción minera en los territorios, realmente cuánta renta estamos dejando para permitir el desarrollo local en los territorios, ¿no? Entonces se requiere toda una transformación en relación a la tributación minera, y creo que eso también es parte de, incluso podría ser parte de una sesión entera, ¿no? En la cual nos planteemos que desde el Pacto Ecosocial, ¿qué pensamos de una reforma tributaria? Hasta ahí. Muchísimas gracias, Catherine. Paul, ¿tienes ya las preguntas del Face? Sí, tenemos varias preguntas en el Facebook para tanto para los distintos expositores, ¿no? Por un lado, Carlos Polo comenta que, por ejemplo, en algunas ollas comunes, ya las propias ollas comunes están produciendo compost, y eso es interesante pensando en una producción alimentaria incluso desde la propia ciudad, ¿no? María Nelly Cuculiza nos pregunta si algún gobierno ha firmado el Pacto Ecosocial. Y ella también pregunta, ¿qué se puede hacer? Esta pregunta es para José Carlos. ¿Qué se puede hacer para promover las energías distribuidas con energías renovables múltiples? Para promover, entiendo, la generación de energía distribuida con fuentes múltiples, ¿no? Por otro lado, José Luis Ricapa pregunta justamente sobre el rol del gas de camisea, lo que mencionaba Catherine hace un minuto, ¿no? ¿Qué rol jugaría el gas de camisea para la transición energética? Es muy limitado el posicionamiento en la demanda de las organizaciones sociales y ONGs. ¿Cómo sumarnos para posicionar un imaginario alter desarrollo de transición energética distinta cuando las poblaciones de la macro sur añoran el desarrollo entendido, por ejemplo, como petroquímicas, y tantas veces postergada la masificación del gas de camisea? Y José Luis Ricapa también pregunta, esta pregunta es para Juan Sánchez, entiendo, ¿cómo enfocar una alternativa ecológica sobre el uso del guano de isla? ¿No conduciría esto más bien a una especie de extractivismo ecológico? Lo mismo con el tema del compost, humus, biol, que siguen manteniendo una lógica de dependencia y de la necesidad de insumos externos para la unidad productiva. Y finalmente, María Nelly Cuculiza también nos pregunta, ¿cómo promover la agroecología en el Perú? Esas son las preguntas que hemos ido recibiendo. Muchas gracias a quienes se han sumado a esta transmisión haciendo sus comentarios y preguntas en el Facebook. Muy bien, entonces le damos la palabra. Si todavía puedes, Catherine, añadir algo. Si no tienes que salir rápidamente, puedes empezar tú, luego José y después Juan, ¿sí? Y bueno, en verdad sí tengo que salir, pero sí quería mencionar en muy breve, ¿no? Que en relación a la masificación del gas natural, creo que es importante que nuestros espacios, con el marco de la Alianza Ecosocial, fortalecer las discusiones con los actores territoriales, ¿no? Porque muy bien reseña el comentario las demandas de las comunidades en el sur de nuestro país, ¿no es cierto?, en relación a poder acceder al gas natural, ¿no? Entonces tenemos que pensar quizás en el gas natural como una energía de transición, que se priorice de forma particular. Yo recordaba en discusiones de Humberto Campodónico que él mencionaba, quizás se podría priorizar solo para los hogares, ¿no? Pero sabemos que las empresas van a querer también de alguna manera adquirir el gas natural para disminuir costos, ¿no es cierto?, en su mecanismo productivo. Entonces hay ahí evidentemente una tensión, una discusión de fondo, y creo que las políticas del Estado
si es que no estuvieran en tensiones de vacancias y renuncias entre el Ejecutivo y el Congreso, podríamos tener estos temas que, como bien decía José al inicio de su intervención, son problemas estructurales que tienen que ser discutidos por todos los actores, pero que lamentablemente estas discusiones no se dan, ¿no? Las políticas de fondo no se están dando en nuestro país. Entonces creo que sí es importante poner énfasis en eso, y sí sería importante también en el marco de la Alianza Ecosocial discutir el rol del gas natural, no solamente quizás entre quienes vemos estos temas desde la academia, sino también desde las organizaciones mismas que tienen mucho que decir en relación a estos temas, ¿no? Entonces eso, agradecer a los compañeros de la Alianza Ecosocial por este espacio de conversación, por además haber aprendido mucho de las exposiciones de mis compañeros, así que me despido y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Katy. Bueno, entonces me está diciendo José Carlos que se va a sumar nuevamente en unos minutos, así que Juan, te pediríamos a ti que empieces. ¿Sí? Ok. Sí, Mira, bueno, justo ya. Sí, sigue ¿avanzó? Juan. Ok, Sí, ok. sí. Mira, creo que el debate que estamos empezando ahora, obviamente no se va a agotar en tan poco tiempo, es un debate de fondo, porque trata justamente de cómo enfrentar una crisis que no es solo coyuntural, sino es estructural, que no solamente depende de nosotros, sino de factores externos que no están bajo nuestro control, con alternativas que sean viables en el corto, pero también en el mediano plazo. Y como dije antes, aprovechar la crisis para transformarla en una oportunidad. En la Alianza le hemos dicho desde el primer día que ante la crisis energética, en general ambiental del país, hay que poner por delante la reconversión productiva. Empezando por la agricultura, que es el área donde más hemos estado actuando, que tiene que ver con la alimentación de la gente, pero ampliándose a muchas otras áreas de la industria, de los transportes, de la energía. Esa reconversión productiva que exigimos en la Alianza Ecosocial y que pedimos a los candidatos que opinen sobre ella, ninguno dijo nada nuevo realmente, y el gobierno actual efectivamente no hizo caso omiso a las propuestas que teníamos. Me acuerdo mucho del debate electoral que hubo. El tema ambiental fue absolutamente lamentable su tratamiento, y hoy vemos los resultados de eso. Necesitamos seguir insistiendo en que los principios de la Alianza Ecosocial sean asumidos por los gobiernos. Entendemos que el Perú no lo ha firmado, ni siquiera pudo responder a nuestra propuesta. Otros gobiernos en América Latina aparentemente son más abiertos a eso. Entiendo que en el caso argentino, ahora el caso chileno, es abiertamente proclive a un cambio de su matriz productiva y energética para enfrentar el cambio climático. Solo el Perú, a pesar de ser el tercer país de más alta vulnerabilidad, no tiene políticas públicas consistentes y menos recursos para enfrentar un problema que, si no hacemos hoy los gastos, hacerlo en los próximos 10 o 15 años va a ser absolutamente imposible. Entonces, necesitamos enfrentar el tema desde nuestras propias fuerzas. Y hablando de la agricultura, todo lo que he tratado de explicarles ahora es una forma de utilizar recursos endógenos para evitar seguir dependiendo de insumos externos. ¿Cómo es posible que el 70% de lo que se consume en el país en temas de abonamiento sea importado? Revisando una data que hace poco encontré, quedaba claro que, por ejemplo, del 100% del consumo nacional de fertilizantes, solo el 2% es orgánico, solo el 2%. El 65% es nitrógeno, fosfato y potasio, en su mayor parte importado, y lo demás son compuestos combinados. Entonces, no es posible seguir dependiendo de la alimentación nuestra en base a un recurso absolutamente importado. Los fosfatos de Bayor efectivamente son una alternativa para producir urea, ¿cómo no? La urea no es un problema en sí mismo, ya lo he demostrado. Hay que hacer un uso racional del tema, en vez de hacerlo irracional como hoy estamos haciendo, y hacer de eso en base a capacitación y asistencia técnica a los productores, pero combinar la producción de fosfatos y de NPK, o sea, abonos químicos, con abonos orgánicos, con las enmiendas que hemos señalado, tanto para elevar la eficiencia en el uso del sistema productivo como para rebajar los costos. Ahí hay una alternativa de corto plazo. Y yo saludo
información que ha planteado hace poco Pilar, con la cual pues, efectivamente estamos colaborando ya hace buen tiempo con el Ministerio de Agricultura, en el anuncio que dentro de poco va a salir de la generación de un programa de emergencia que dentro del marco de la ley de emergencia agraria, ahorita, se está poniendo por delante la generación de incentivos y un fondo para la producción masiva de abonos orgánicos, porque son, de hecho, no solamente mejores por todo lo que hemos dicho, sino más baratos, mucho más baratos si lo comparamos al precio actual de la urea importada. Esos incentivos, eso es mucho más importante que hacer una especie de incentivo ciego, ¿no? Subsidiar el manto completo de esa urea importada que además se usa de manera irracional, como lo he demostrado. Entonces, si el Ministerio de Agricultura quiere efectivamente hacer algo distinto, iniciar el enfrentar la crisis energética o productiva alimentaria en el corto plazo, pero con mirada de perspectiva, tiene que apostar por la agroecología. Y ese fondo, que esperamos empiece a funcionar, tiene que ser orientado para masificar la producción orgánica de insumos en las propias chacras de los productores, haciendo uso de la economía circular de sus propios recursos y haciendo uso, por lo tanto, de apoyos para que esto sea viable. Pero donde más hay que insistir, yo creo, es en la producción industrial de estos insumos. Hoy existen empresas que están haciendo innovaciones muy importantes y que están vendiendo sus abonos a un precio muchísimo menor que el precio de la urea importada. He puesto el caso de Cotani en Cusco, una empresa que transforma la basura de la ciudad de Cusco, del barrio de San Sebastián, en alianza con el municipio para producir un abono de alta calidad, en lo que ellos llaman 60 por 60. ¿Y por qué dicen eso? Porque normalmente la producción convencional de humus o de compost son 60 días. Ellos, a través de una tecnología que han patentado, reducen esos 60 días a 60 minutos. En una hora son capaces de producir lo que normalmente se produce en 60 minutos, haciendo uso del reciclaje de abonos de basura, utilizando los lodos, utilizando la basura, y producen con un sistema que los llaman pasteurización técnica, no sé, es un sistema técnico con una faja transportadora y altos hornos que le permite producir abonos de alta calidad, tan igual como lo mostré en el cuadro, que la calidad que tiene hoy el guano de islas. Y ahí aprovecho para responder a José Luis. Efectivamente, si uno depende exclusivamente de explotar al guano de islas ad infinitum, pensando que esa es la única fuente de abono orgánico en el Perú, ahí estaríamos haciendo un extractivismo negativo para el ecosistema. Hay que producir, como se ha producido siempre en el caso de las aves guaneras, haciendo uso de los criterios de equilibrio ecológico. Si no se puede producir más allá de las 30.000 toneladas al año, ahí hay que quedar, pero no es la única fuente. Hay muchas otras fuentes y la mayoría de ellos podrían salir de tecnologías basadas en el enfoque de la economía circular. ¿Qué es lo que espera el Estado para hacer uso de esas tecnologías que ya existen, tanto a nivel de la parcela como a nivel de la producción industrial? Yo creo que ahí es donde efectivamente al gobierno actual le faltan reflejos, porque lo más fácil es importar y subsidiar, en vez de poner gran parte de ese dinero. Si va a invertir 720 millones de soles para subsidiar la urea, ¿por qué no invierte parte de eso en hacer que este fondo para producir masivamente abonos orgánicos sea mayor? Puedan tener las empresas que hoy tienen alternativas y los agricultores el incentivo del Estado para masificar la producción y que ese 2% que aparece como un ridículo oferta de abonos orgánicos en el Perú pueda subir al 30% al menos. Gracias, Juan. Entonces, vamos a tratar de cerrar a las 7:30. Entonces, daríamos paso a la intervención de José Carlos. Muchas gracias. Para ser breve, quiero solamente enfatizar que me parece fundamental lo que ha mencionado Juan en torno a la necesidad de de plantear las soluciones en una perspectiva de largo plazo, en la cual se tiene que garantizar los criterios de producción, pero de una manera precisamente de transformación de la producción, de los esquemas de producción que tenemos actualmente, que no son sostenibles, no son eficientes y no responden a los objetivos propios del desarrollo.
Ahora, concretamente las preguntas que me planteaba, creo que Marianelli, en torno a la necesidad de algunas políticas específicas para promover la generación distribuida mediante recursos energéticos renovables, creo que en este sentido tenemos la suerte de a partir de un punto en el que hay evidencia de que algunas políticas son adecuadas, ¿no? Y podemos entenderlas y ajustarlas a la realidad peruana, ¿no? Evidentemente esto se trata de fenómenos locales y por lo tanto tiene que ser siempre consecuencia de la evaluación de los objetivos que nos tracemos, ¿no? Perú no tiene un objetivo estratégico, ¿no? El primer documento que aborda el tema de energías renovables lo hace carente de cualquier objetivo estratégico, ¿no? Y por lo tanto lo que hace es reproducir una lógica que en el momento estaba en boga, que es la de las subastas mediante tarifas fijas, ¿no? Lo cual era un increíble negocio para quienes conseguían participar en la subasta y finalmente adquirían la concesión. Y esa es la única lógica que hay. No hay una lógica, un enfoque estratégico. Entonces, lo primero es definir un enfoque estratégico, pero ya aterrizando necesariamente en la experiencia previa de otros países que demuestra que es necesario, que es más eficiente producir localmente la energía donde se consume, ¿no? Lo que debemos hacer es precisamente darle la categoría que ellos demandan, ¿no? Que es la ley. En Brasil o en Chile, e inclusive hace poco en Colombia, lo que se ha determinado es a nivel de ley que así como la empresa eléctrica concesionaria tiene la obligación de darte el suministro que has contratado, debe tener también la obligación de permitirte a ti inyectar desde que tú generes con energía renovable, ¿no? Lo debe establecer ahí. Y los procedimientos y reglamentos deben ajustarse a ese mandato legal, en el que debe establecer los procedimientos, un formulario simple y accesible, que debe ser súper conocido por cualquiera que esté interesado, para llenar la información requerida para poder acceder a ese beneficio, no a ese derecho de generar localmente tu energía y tener una remuneración económica por ello. Eso implica cambiar el marco normativo que existe actualmente en el Perú, que no ha querido asumir ello, bajo una excusa bastante cuestionable de las supuestas consecuencias técnicas de ese tipo de generación. Pero eso ya también está demostrado de que sin caer en lógicas muy extremas, simplemente se puede hacer que eso se incluya en la tarifa, ¿no? En el propio retorno económico del generador distribuido, ¿no? Hacen que la empresa esté obligada a hacer la obra relacionada con dicha implementación para generar localmente, y del retorno económico que debería obtener el que genera localmente, simplemente se aplica una tasa de descuento para reponer los gastos de la obra. Ese es un caso simple que se puede estudiar y que extrañamente no está presente en el debate peruano, ¿no? Y para atender la pregunta, la pregunta de José Luis, que también manifestaba cómo la transición energética puede finalmente tener alguna contradicción con la necesidad de industrializar la producción de gasífera en el sur, yo creo que no hay contradicción. Si ustedes ven, los países que han podido avanzar más en el desarrollo de energías renovables, lo hacen a partir de una perspectiva de eficiencia energética. Y la eficiencia energética te dice que para generar calor, ¿no?, la combustión es más eficiente, ¿no? Y el calor es parte de las necesidades de la producción y es parte de las necesidades humanas. Entonces, si se enfoca desde maximizar el beneficio social del uso del gas, yo creo que es necesario pasar a la industrialización, ¿no? Tener gaseoductos adecuados, tener medidores, tener una infraestructura plena casi en cada casa, como lo hicieron hace 100 años en Estados Unidos. ¿Por qué Perú no puede planteárselo? ¿No? Estamos hablando de tecnología de hace 100 años, ¿no? Obviamente enfocada a la atención, a la maximización de su beneficio social. Actualmente el gas en Perú, los gasoductos se hacen para traer a 2 termoeléctricas que quedan en Lima. Eso es precisamente extractivismo, eso es condenable, es el modelo, la concepción del modelo y no la tecnología y el recurso en sí. El uso irresponsable del gas es cuestionable. El uso adecuado para atender necesidades humanas, particularmente a través de la generación de calor, me parece que es totalmente coherente con la transición energética. Muchísimas gracias, José Carlos. Sí, creo que quedan muchos temas pendientes, ¿no? Justo lo que acabas de terminar de decir da para toda una discusión de fondo que desde la Alianza Ecosocial y en particular del Pacto podríamos estar planteando. Entonces, para terminar, ya cerrando en hora, yo quería rescatar algunas ideas fuerza que han quedado. Focalización
para atender la emergencia, ¿no? Esta focalización de los beneficios que el gobierno podría dar con bonos bonos a las personas más vulnerables de esta crisis y no beneficiar pues a quienes no lo necesitan, ¿no? La reforma tributaria, que es clave en el sector minero para aprovechar justamente los altos precios, los esfuerzos que la ciudadanía viene haciendo, ¿no? Desde la pequeña agricultura familiar para producir abonos orgánicos, las ollas comunes, etcétera, la necesidad urgente de concretar la generación distribuida en fuentes múltiples, y en el campo agrario, como Juan lo ha mencionado, la asistencia técnica acompañada de la masificación de los abonos orgánicos y la masificación de la producción orgánica, y el aprovechar pues la tecnología que se está generando acá en el país, ¿no? Como este ejemplo tan interesante de la producción de abono de alta calidad en el Cusco, ¿no? Y bueno, me quedaría ahí porque hay mucho más que decir. Es realmente muy agradecidos de este espacio y de los excelentes expositores que hemos tenido. También agradecer a Nicolás, a Nicolás y a Paul, que han estado parte de la organización. Y bueno, ahí nos quedaríamos. Gracias, entonces. Muchas gracias Muy por la buenas tardes. invitación. Saludos a todos y todos. Saludos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.